Psicología de las masas, por Gustave Le Bon. 2. Prólogo. El siguiente trabajo está dedicado a un examen de las características de las masas. El genio de una raza está constituido por la totalidad de las características comunes con las cuales la herencia dota a los individuos de esa raza. Sin embargo, cuando una determinada cantidad de individuos está reunida en una muchedumbre con un propósito activo, la observación demuestra que, por el simple hecho de estar los individuos congregados, aparecen ciertas características psicológicas que se suman a las características raciales, siendo que se diferencian de ellas a veces en un grado muy considerable. Las muchedumbres organizadas siempre han desempeñado un papel importante en la vida de los pueblos, pero este papel no ha tenido nunca la envergadura que posee en nuestros días. La sustitución de la actividad consciente de los individuos por la acción inconsciente de las masas es una de las principales características de nuestro tiempo. Me he propuesto examinar el difícil problema presentado por las masas de un modo puramente científico, esto es, haciendo un esfuerzo por proceder con método y sin dejarme influenciar por opiniones, teorías o doctrinas. Creo que este es el único modo de descubrir algunas pocas partículas de verdad, especialmente cuando se trata de una cuestión que es objeto de apasionadas controversias, como es el caso aquí. Un hombre de ciencia dedicado a verificar un fenómeno no debe preocuparse por los intereses que su verificación puede afectar. En una reciente publicación, un eminente pensador, M. Goblet Dalbiela, ha observado que, al no pertenecer a ninguna de las escuelas contemporáneas, ocasionalmente me encuentro en oposición a las conclusiones de todas ellas. Espero que este nuevo trabajo merezca una observación similar. El pertenecer a una escuela necesariamente implica abrazar sus prejuicios y sus opiniones preconcebidas. Aún así, debería explicarle al lector por qué hallará que saco conclusiones de mis investigaciones que, a primera vista, podría pensarse que no se sustentan. ¿Por qué? Por ejemplo, aún después de observar la extrema inferioridad mental de las masas, incluyendo asambleas elegidas, afirmo que sería peligroso manipular su organización a pesar de esta inferioridad. La razón es que una atenta observación de los hechos históricos me ha demostrado invariablemente que en los organismos sociales, al ser estos en todo sentido tan complicados como los demás seres, no es sabio utilizar nuestro poder para forzarlos a padecer transformaciones repentinas y extensas. La naturaleza recurre de tiempo en tiempo a medidas radicales, pero nunca siguiendo nuestras modas, lo cual explica por qué nada es más fatal para un pueblo que la manía por las grandes reformas, por más excelente que estas reformas puedan parecer en teoría. Serían útiles solamente si fuese posible cambiar instantáneamente el genio de las naciones. Este poder, sin embargo, solo lo posee el tiempo. Los hombres se gobiernan por ideas, sentimientos y costumbres, elementos que constituyen nuestra esencia. Las instituciones y las leyes son la manifestación visible de nuestro carácter, la expresión de sus necesidades. Al ser su consecuencia, las leyes y las instituciones no pueden cambiar este carácter. El estudio de los fenómenos sociales no puede ser separado del de los pueblos en medio de los cuales han surgido. Desde el punto de vista filosófico, estos fenómenos pueden tener un valor absoluto. En la práctica, sin embargo, solo tienen un valor relativo. En consecuencia, al estudiar un fenómeno social, es necesario considerarlo sucesivamente bajo dos aspectos muy diferentes. Al hacerlo, se verá que con mucha frecuencia que lo enseñado por la razón pura es contrario a lo que enseña la razón práctica. Apenas si hay datos, incluidos los físicos, a los cuales esta distinción no sería aplicable. Desde el punto de vista de la verdad absoluta, un cubo o un círculo son figuras geométricas invariables, rigurosamente definidas por ciertas fórmulas. Desde el punto de vista de la impresión que causan a nuestros ojos, estas figuras geométricas pueden adquirir formas muy variadas. Por la perspectiva, el cubo puede transformarse en una pirámide o en un cuadrado, el círculo en una elipse o en una línea recta. Más aún, la consideración de estas formas ficticias es, por lejos, más importante que la de las formas reales, puesto que son ellas y ellas solas
las que vemos y a las cuales podemos reproducir con fotografías o en dibujos. En algunos casos hay más verdad en lo irreal que en lo real. Presentar los objetos en su forma geométrica exacta implicaría distorsionar su naturaleza y volverla irreconocible. Si nos imaginamos un mundo en el cual sus habitantes solo pudiesen copiar o fotografiar objetos, pero estuviesen imposibilitados de tocarlos, sería muy difícil para esas personas obtener una idea exacta de la forma de dichos objetos. Más todavía, el conocimiento de estas formas, accesible solo a un reducido número de personas instruidas, despertaría un interés sumamente restringido. El filósofo que estudia fenómenos sociales debería tener presente que, al lado de su valor teórico, estos fenómenos poseen un valor práctico y que este último es el único importante en lo que concierne a la evolución de la civilización. El conocimiento de este hecho debería volverlo muy circunspecto en relación con las conclusiones que la lógica aparentemente le impondría a primera vista. Hay también otros motivos que le dictan una reserva similar. La complejidad de los hechos sociales es tal que resulta imposible aprenderlos en su totalidad y prever los efectos de su influencia recíproca. Parece ser también que detrás de los hechos visibles se esconden a veces miles de causas invisibles. Los fenómenos sociales visibles parecen ser el resultado de una inmensa tarea inconsciente que, por regla general, se halla más allá de nuestro análisis. Los fenómenos perceptibles pueden ser comparados con las olas que, sobre la superficie del océano, constituyen la expresión de disturbios profundos acerca de los cuales nada sabemos. En lo que concierne a la mayoría de sus actos, las masas exhiben una singular inferioridad mental. Sin embargo, existen otros actos en los que parecen estar guiadas por aquellas misteriosas fuerzas que los antiguos llamaban destino, naturaleza o providencia. Esas que llamamos las voces de los muertos, cuyo poder es imposible de ignorar, aun cuando ignoremos su esencia. A veces, parecería que hay fuerzas latentes en el ser interior de las naciones que sirven para guiarlas, que, por ejemplo, puede ser más complicado, más lógico, más maravilloso que un idioma, y, sin embargo, ¿de dónde pudo haber surgido esta admirablemente organizada manifestación, excepto como resultado del genio inconsciente de las masas? Los académicos más doctos, los gramáticos más renombrados, no pueden hacer más que tomar nota de las leyes que gobiernan los idiomas. Serían totalmente incapaces de crearlos. Aún respecto de las ideas de los grandes hombres, ¿estamos seguros de que son la exclusiva creación de sus cerebros? No hay duda de que esas ideas son siempre creadas por mentes solitarias, pero ¿no es acaso el genio de las masas el que ha provisto los miles de granos de polvo que forman el suelo del cual esas ideas han brotado? Sin duda, las masas son siempre inconscientes, pero esta misma inconsciencia es quizás uno de los secretos de su fuerza. En el mundo real, seres exclusivamente gobernados por el instinto producen hechos cuya complejidad nos asombra. La razón es un atributo demasiado reciente de la humanidad y todavía demasiado imperfecto como para revelar las leyes del inconsciente y más aún para suplantarlo. La parte que desempeña lo inconsciente en nuestros actos es inmensa y la parte que le toca a la razón muy pequeña. Lo inconsciente actúa como una fuerza todavía desconocida. Si deseamos, pues, permanecer dentro de los estrechos pero seguros límites, dentro de los cuales la ciencia puede adquirir conocimientos y no deambular por el dominio de la vaga conjetura y las vanas hipótesis, todo lo que debemos hacer es simplemente tomar nota de los fenómenos tal como estos nos son accesibles y limitarnos a su consideración. Toda conclusión extraída de nuestra observación es, por regla general, prematura, porque detrás de los fenómenos que vemos con claridad hay fenómenos que vemos en forma confusa y quizás detrás de estos últimos hay aún otros que no vemos en absoluto.